Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, tutor, si se le escucha. Vale, compañeros. Nada, pues muchísimas gracias por la conexión del día de hoy. Y voy a empezar a compartir pantalla para empezar a orientar, ¿no?, esos trabajos articulados de investigación. Entonces, denme un segundo. Y vamos a trabajar con la misma dinámica del primer CIPAS que estuvo dado. Una ejemplificación de casos particulares para ir estructurando de alguna forma la pregunta problemática y el objetivo general de investigación, y que es uno de los pilares de la segunda actividad que se solicita para el trabajo integrado de este periodo académico. ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros? Y continuamos con esa dinámica. No sé si hay algún voluntario que quiera trabajar su idea de investigación y irla de alguna forma desglosando poco a poco para tener un paneo general de cuál es la estructura de su anteproyecto de investigación. ¿Hay algún voluntario que quiera trabajar con ello? Profe. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Juan. ¿Cómo está, profe? Habla con Juan Chaverra. Buenas tardes. ¿Cómo vamos, Juan? Bien, entonces hacemos el ejercicio contigo y los demás vamos de alguna forma visibilizando esa situación, ¿te parece? Vale, profe, verá. Entonces voy a abrir aquí mi trabajo. Vale. Mientras yo voy a compartirles un Excel para ir de alguna forma avanzando con ello, ¿te parece? Sí, profe. Vale, dame un segundo. Listo, compañeros. ¿Me confirman si logran ver el documento en Excel? Sí, sí se observa, profe. Vale, listo. Para las personas que recién tienen como la asistencia a este primer CIPAS, los vamos a contextualizar. La idea de este trabajo articulado es tratar como de avanzar, ¿sí?, en su anteproyecto de investigación, que tiene como horizonte, ¿sí?, el modelo de investigación de aprendizaje, ¿sí?, de investigación, acción educativa. Acción educativa, ¿sí?, conocida como AIE. Bien. ¿Y qué es la investigación acción educativa? Es el proceso mediante el cual ustedes identifican un fenómeno cultural y buscan de alguna forma solventar esa problemática a través de procesos pedagógicos de intervención. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí, compañeros, cuál es el horizonte de su investigación de grado? Los escucho. ¿Hasta ahí sí está claro, compañeros? Por favor, ¿me confirman? No, profe, la verdad no entiendo qué quiere decir ese título. ¿Vuelve Astrid? Sí, señor. Buenas. Astrid, nosotros trabajamos con usted, ¿no es cierto?, el primer CIPAS. En ese CIPAS, sí, la idea es de alguna forma identificar una problemática cultural, ¿no es cierto?, que está dado por fenómenos de aculturación en la música, fenómenos de aculturación, por ejemplo, en la gastronomía, que se está perdiendo la gastronomía tradicional. Sí, identificar alguna problemática que hace parte de ese patrimonio cultural, sí, particular, sea pasto, sea inga, sea quillacinga, sea afro, y buscarlo solventar a través de alguna acción pedagógica, que en este caso la acción pedagógica está trazado por el diseño de un plan de aula. Bien, porque es a través de esos planes de aula que nosotros de alguna forma orientamos las acciones pertinentes y vamos atendiendo a esa problemática, porque es en común, ya como lo hemos abordado en el primer encuentro, tanto en Olaya como en el Nodo Pasto, que hay unos elementos circunstanciales, ¿sí?, que facultan de alguna forma que esos problemas se sigan reproduciendo. Y hay uno de ellos que está dado por
el tema del relevo generacional de la información, que es transmitir la información cultural de los abuelos a los niños. ¿Sí? Recuerdan que yo les hablé en los encuentros tutoriales de la importancia de la palabra para estas comunidades porque eran anágrafas. ¿Recuerdan ustedes muy bien ese proceso? ¿Sí recuerdas muy bien eso, Astrid? Ya, sí, profe, ya estoy en contexto. Era un poco, no sé, cuando usted habló acerca de la investigación, acción, no, no era ese tema el que tenía en mi mente ya. Ya Pero, está ¿qué tal? claro, profe, muchas gracias. Pero verá, ¿no? En esa se acuerda que ya había hablado acerca del sincretismo. Sí, es No que ahí sé, van, pero no, usted me ahí dijo que van. había como una diferencia. Sí, hay una problemática que quiero trabajar para no meter tantos conceptos en este periodo y que de alguna forma ustedes pierdan el horizonte. Hay un fenómeno particular que se llama aculturación, ¿sí? Hoy precisamente les traje un documento breve, es un documento muy breve de la Pontificia Católica Universidad del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del Perú, perdón, en el cual se desglosa lo que es la aculturación. ¿Qué es la aculturación, compañeros? De acuerdo a los que asistieron a CIPAS, de acuerdo a los que estuvieron en el primer momento conmigo, ¿qué es la aculturación? Es el proceso mediante el cual hay una desposesión, digámoslo así, pues de aquellos saberes, de aquellos usos, de aquellas costumbres, pues digámoslo, aquel proceso, pues yo diría, ¿no? Que, o pues también como pues usted lo describía, el cual pues requiere pues tanto violencia física como violencia simbólica, mediante el cual pues se relegan aquellos conocimientos, saberes propios de las comunidades como su lengua, su gastronomía, su vestimenta, su forma de pensamiento, su organización social, pues su cosmovisión, digámoslo así, a grandes rasgos. Listo. Esa es como una primera explicación. ¿Qué otra Profe, explicación? Que entendieran lo que era la aculturación, compañeros. Los escucho. profe, es como, buenas tardes, profe, Buenas es tardes. como un proceso de adaptación a ciertas culturas externas que pueda uno compartir. Si mal no estoy, recuerdo una vez usted nos explicó en el primero o segundo semestre Sí. sobre una persona que había llegado a Brasil y Ajá. había hecho, había empezado a conocer primero, se había adaptado pero sin perder su esencia y luego que ha hecho investigar sobre esa misma cultura. Creo que es de pronto por ese lado, profe. Vale. Y una última intervención. ¿Qué entienden por aculturación? Aunque la última la entendí como asimilación. Profe, como es se adquiere una nueva cultura, son Eso. cosas que se van adaptando. Exactamente. Eh, Ujú. vale. Listo. Bien, ¿es la adaptación o más bien es la adopción, llamémoslo así, adopción de códigos culturales como propios? Un ejemplo de eso, ¿qué podríamos hacer? Qué pena, el último estudiante que intervino, ¿quién era? ¿Me recuerda el nombre? Astrid, Listo, Astrid. Una adaptación de códigos culturales como propios, ¿cuáles podríamos hablar? ¿Qué códigos se han adaptado como propios? Por ejemplo, en este mundo, en esta globalización, ¿qué códigos culturales? La religión católica, el eh, lenguaje español, Uno, la exacto. parte social, La religión. eh, ¿Qué más? la Astrid, el religión, lenguaje, el el lenguaje. lenguaje. Exactamente, por eso hablábamos de esa violencia simbólica, ¿no? En la conquista. La adopción del español implicó también una adaptación del lenguaje y por ende, tras del lenguaje estaba todo ese componente simbólico. ¿Recuerdan que hablamos de la antropología simbólica? O sea, se transmitió la religión, la cosmovisión, ¿no? Que, o sea, se transformó totalmente ese proceso, ¿no? El lenguaje, está la gastronomía también, ¿no es cierto? La vestimenta. La vestimenta, Los sonidos del baile. los bailes. O sea, está todo de alguna forma ligado a todos esos elementos culturales que son ajenos a nuestro complejo cultural, ¿sí? Nuestras formas de relacionar, los juegos.
Y cuando ocurre la aculturación, ocurre por una circunstancia muy particular. Yo cada vez que he iniciado como esos primeros encuentros con ustedes, les he hablado de un eslogan que dice Octavio Paz, en el cual menciona que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las culturas, cuando carecen de identidad propia, de reconocimiento, de autorreconocimiento, de procesos de alguna forma de valoración del patrimonio cultural, cuando son débiles en ese proceso, es donde se empieza a adaptar, ¿sí?, otros patrones culturales como propio. ¿Y qué pasa con esa cultura que adapta esos patrones culturales como propio? ¿Se perpetúa en el tiempo o se acaba esa cultura? ¿Qué pasa con esa situación? Se pierde, ¿no? En el tiempo, o sea, Totalmente. Se Se acaba, pierde, profe. se acaba, exactamente. Y es lo que pasa con manifestaciones, por ejemplo, con el caso del carnaval, sí, que se va desdibujando, porque hay una situación, sí, hay una situación particular, Astrid, y ahí pues ya la tenemos que manejar, yo creo que de manera personal, que es el tema de la patrimonialización. Es que ahora voy a hacer el ejercicio con Juan Pablo, ¿vale? Voy a abordarlo con ellos, pero voy a dedicarte unos 5 minutitos para explicarte muy bien ese tema. ¿Qué pasa con la patrimonialización? ¿Sí? Y ahí yo te aconsejo, Astrid, que leas a Néstor García Canclini. García Canclini. ¿Listo? Cuando ocurre esos procesos de patrimonialización cultural de la humanidad, ¿ustedes qué creen desde el sentir? ¿Ustedes creen que ha favorecido a los procesos de apropiación del carnaval en Pasto o qué ha pasado con esa patrimonialización? El decir que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿ha favorecido a procesos de apropiación simbólica en la ciudad de Pasto o qué ha pasado con ese carnaval, Astrid? Pues no, ha sido invadido, Exactamente, y y más además por el comercio. eso, o sea, tiene otras lógicas, ¿no? Hay una lógica netamente capitalista, ¿no? De mover alrededor del turismo, ¿no? Que es un tema muy importante que hay que analizar en ese fenómeno. Sí, porque el carnaval en sí, y es que lastimosamente no he alcanzado a revisar, o sea, no encuentro ya el dossier, lastimosamente lo han sacado de la página de Corpo Carnaval, pero te invito, Astrid, a que te acerques a Corpo Carnaval y solicites una copia digital del dossier de declaratoria del Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que está escrito por Claudia Fanador y por Javier, él es Javier Tobar, es antropólogo de la del Cauca. ¿Cuál es el componente importantísimo a rescatar en el carnaval, Astrid? ¿Qué lo hace tan particular al carnaval de negros y blancos, que no es el mismo de Venecia, que no es el mismo de Río de Janeiro y que no es el mismo de Barranquilla? ¿Cuál es la particularidad de ese carnaval? Mm, Pues hoy en día era lo del turismo, pero antes eran los ritos Los y las ritos. el tradiciones que juego. venían con la parte de la religión, ¿no? Porque ahí se miraba el sometimiento que tuvieron las culturas indígenas con los españoles. Pues ahí hay que tener una particularidad, ¿no? O sea, el carnaval no es un carnaval católico, Astrid. El carnaval es un carnaval andino. Es un carnaval, y eso lo hablamos en el primer encuentro con ustedes, ¿no? Que es un carnaval sui generis, o sea, no se celebra en febrero en el marco de la Semana Santa y del tema de la cuarentena, ¿no? Sino que se celebra precisamente en enero en el contexto del calendario agrícola andino, ¿sí? Eso por una parte. Lo segundo, lo que hace tan particular al carnaval de negros y blancos es el papel del juego, Astrid, ¿sí? ¿Qué permite el juego, Astrid, en el carnaval? ¿Qué te Compartir permite? entre culturas, entre niveles, entre como ricos y pobres, no sé Eso, cómo se llama eso, exactamente, pero no, sí, estás bien, estás bien. Ese es la esencia del carnaval, ¿sí? ¿Qué pasa con el juego? El juego rompe las barreras sociales y culturales, ¿sí? Y ese fue uno de los elementos con los cuales alcanzó el proceso de patrimonialización con la UNESCO, ¿sí? Que es el juego de la pintica, que es un juego que lastimosamente se ha perdido, ¿no? Que es el pedirle al otro, mire, una pintica. Entonces uno obviamente se acercaba al otro, le daba una pintica y ¿qué pasaba? O sea, ya hacía parte como del contexto, uno terminaba jugando,
bueno, pues todas las dinámicas que giran alrededor del carnaval. ¿Sí? Entonces ahí ya te vas dando cuenta, Astrid, que hay un elemento, ¿sí? Que es la aculturación, que lastimosamente por la patrimonialización de ese carnaval se está operando más a lógicas turísticas y no más a darle relevancia al papel de juego como elemento integrador entre las diversas clases sociales, entre las diversas culturas que giran en la ciudad de Pasto. Esa es la problemática que tú necesitas atender. Si nos vamos a la hibridación cultural, ¿sí? O al sincretismo, que es lo mismo, Astrid, ahí te aconsejo que leas a este loco. Hay un autor, es un antropólogo ruso, se llama Grigulevich. Habla de la simbiosis cultural o el sincretismo religioso. Bueno, igual ahí puedes encontrar varios, ¿no? Si nos vamos al sincretismo religioso, es porque tú, Astrid, estás destinando tu tesis ya no a una investigación, acción educativa, ¿sí? Sino que estás enfocando tu tesis hacia una investigación de contexto antropológico que puede ser de corte etnográfico. Porque tú vas a develar, si es lo que tú quieres, eso lo tienes que definir con tiempo, Astrid. Si tu intención es develar, por ejemplo, cuáles son esos elementos que permiten que lo católico, lo hispánico, dance con lo andino, con lo indígena. ¿Eso es lo que tú quieres? Porque, No, no, profe. No, eso es muy... exactamente. No. Bien, porque el sincretismo, de eso se trata, Astrid, ¿vale? Es la danza o la comunión entre esas dos creencias, entre lo católico y lo indígena. Era lo que yo les contaba, por ejemplo, a mis compañeros afro, ¿sí? Cuando ocurren las balsadas, ¿no? Uno se encuentra en una delgada línea en la cual no sabe si se está atendiendo precisamente las alabanzas a la Virgen, ¿sí? Porque a la Virgen o a los santos por lo general se los venera en el agua, ¿no? O se venera precisamente otra deidad importantísima que tiene que ver con el elemento agua como es Yemayá. Sí, entonces uno dice, bueno, un momento, pero ¿por qué la celebran en el río y o la celebran en el mar y no la celebran, por ejemplo, en tierra? Que es otro elemento, que es Changó. Sí, entonces ese es un elemento en el cual, pues tú me dirás, Astrid, con tiempo, si tu idea es netamente antropológica, que lo puedes trabajar, ¿no? Pero necesitas pues un fuerte trabajo desde el campo etnográfico. Y te estás desviando un poco de la acción de la investigación, acción educativa. ¿Y cuál es la misión? Que ustedes de alguna forma aprovechen aquí los procesos de la práctica pedagógica, ¿sí? Porque la idea es de alguna forma utilizar ese laboratorio para, por ejemplo, en tu caso, Astrid, permitir que los niños entiendan que el carnaval es un elemento de juego y de integración que rompe las fronteras, ¿sí? Que rompe las fronteras cotidianas que ocurren en la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? O sea, hay espacios, por ejemplo, donde conviven los ricos, donde circulan los ricos, hay espacios donde lastimosamente los pobres no somos bien vistos, donde tenemos que de alguna forma circunscribirnos a ciertos comportamientos, a ciertos elementos. Sí, date cuenta, por ejemplo, un elemento a destacar ahí, por ejemplo, en esa crítica, son los elementos de integración que ocurren en los centros comerciales, Astrid, que están en función de qué, de la integración de las clases sociales o están en función de la integración a partir del consumismo. ¿Cómo se integra la gente en un centro comercial, Astrid? En el consumo, pues depende, ¿no? Porque, por ejemplo, el centro comercial, ¿cómo se dice? Digamos, Bombona, ahí encuentra diferentes clases de personas. El centro comercial, ay, no sé cómo se llama. Pero independientemente, Astrid. Al unicentro, Sí, y sí, sí, Astrid, Astrid, ¿me escuchas? una clase social alta, la verdad. Y sí Sí. se... Astrid, Hola, ¿ahí me escuchas? Fe. Astrid. Ay, no. Fe. Sí, es que se te corta la comunicación. ¿Los demás compañeros me escuchan? Sí, tutor, los demás. Ah, vale, Sí, vale. profe. Astrid, ¿me escuchas? Bueno, compañeros, ahí voy, pues, por ejemplo, para cerrar el tema de Astrid y entrar con Juan Pablo, ¿vale? Juan Pablo, mil disculpas.
En este tema, por ejemplo, de la integración, nos vamos a dar cuenta que independientemente sea Bombona, sea cualquier centro comercial, está en función del consumismo. Si tú vas a estar allá sin comprar nada y vas a estar un determinado tiempo largo, obviamente lo que van a hacer es expulsarte, ¿no es cierto? Porque pues no estás consumiendo y pueden decir, bueno, este personaje, ¿por qué está acá paseando y no compra? ¿Vale? Lo que pasa con el carnaval es que permite que las dinámicas de integración sean muy, muy, pero muy importantes, ¿no? Porque se rompe la frontera del espacio y se rompe la frontera social. Eso es lo importante y lo que necesitamos que Astrid trabaje, más no el tema, sí, del sincretismo religioso, que es otro tema de antropología, que también lo pueden hacer, pero obviamente se están desviando de esta intención, ¿vale? Que es el tema de la investigación, acción educativa. Sí, su investigación, vuelvo y reitero, es de corte netamente educativa. ¿Sí está claro, compañeros? Compañeros. Sí, profe. Vale, listo. Hasta ahí sí está claro lo que es la aculturación, compañeros. Juan Pablo, ¿me escuchas? Juan Pablo Chaverra. Sí, profe, sí le escucho. Sí, pero sí está claro el tema de la aculturación. Sí, profe, sí, gracias. No, dale. Listo, ahora sí, mil disculpas y vamos contigo, ¿vale? Ahora sí, cuéntame, ¿cuál es tu investigación? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es Bueno, tu foco de investigación, Juan Pablo? bueno, verán, ¿no? Profe, pues y compañeros, yo parto, digámoslo así, de una problemática Ujú. y es esa pérdida de identidad cultural, ¿no? Digámoslo así en primera instancia, esa pérdida de identidad cultural y así también, pues, de esa pérdida de identidad cultural, digámoslo así, un desconocimiento por parte, pues, de la comunidad prácticamente en general, de la existencia, pues, de una lengua madre, ¿no? Porque prácticamente, pues, la existencia de esta o la percepción de que esta tuvo existencia, pues Ya, prácticamente se centra, digamos, en algunos mayores, pero principalmente en las autoridades, digamos así, que han sido quienes se han encargado como que de guiar, pues digámoslo así, el movimiento, ¿no? Tanto espiritual, tanto como político, o sea, tanto como de identidad. ya, Juan Pablo, o sea que tu eje de investigación es el rescate lingüístico Quillacinga. Digamos lo que sí, profe, en este caso sí. Vale, listo. Partiendo de que, por eso le decía como de ese fortalecimiento a la identidad cultural, digamos, así, ese reconocimiento propio pues del ser indígena, del ser quillacinga, ¿no? En ese sentido, profe, yo pues también Ajá. quería hacerle una pregunta, digámoslo así, ya que era un poquito una idea como contraria a la universidad, y es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, yo tengo dentro de mi planteamiento, planteo un plan de aula, ¿no? Ya, Pero ¿a qué voy? A que, por ejemplo, ese plan de aula no solo se ate al aula, ¿no? Sino que también pueda ser, o sea, aplicado a contextos no formales o informales de la educación, si me va a entender, verás, porque Juan muchas Pablo. veces, Ajá. dígame, no, dígame. Verás, Juan Pablo, yo lo que les decía, vamos paso a paso, ¿te parece? Sí, ¿Por qué? Porque, Juan Pablo, nos vamos a dar cuenta, Juan Pablo y compañeros, que en investigación menos es más, ¿sí? O tú lo planteas para el aula o tú lo planteas para otro escenario, Juan Pablo. Pero si vas a poner dos escenarios, implica otras lógicas y otra metodología, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo piensas trabajar, qué sé yo, con comunidad de niños abiertos, es muy distinto a trabajarlo directamente en un aula de clase, ¿sí? O sea, metodológicamente implica que sean dos trabajos. Entonces, lo que yo te invito, Juan Pablo, es ir focalizando poco a poco el trabajo y lo vamos a hacer a continuación, ¿bien? Lo primero es entender, Juan Pablo, y tú me dirás, si piensas que la aculturación ha incidido en que parte de esos procesos lingüísticos propios quillacingas se pierdan. ¿Crees que eso, o sea, ese fenómeno cultural ha incidido en esos factores, en que se pierda la lengua propia? sí, o sea, Sí, no es cierto. Listo. totalmente, ¿no? Bien, o sea, ahí ya vamos entendiendo, Juan Pablo y compañeros, que este es una problemática cultural, ¿no? Hay muchas. Igual yo tengo que seguir
indagando, pero voy a compartirles inicialmente cuando termine la reunión un documento base y preliminar para que vayan teniendo más claridad sobre la aculturación. Listo. Juan Pablo ya sabe que la aculturación es el fenómeno que él tiene que leer, ¿sí? Es el fenómeno, Juan Pablo, que tú vas a tener que de alguna forma también fortalecerlo dentro de tu marco teórico, Juan Pablo. Sí, o sea, tienes que leer, seguir investigando, porque nos vamos a dar cuenta que hay una macro problemática que incide en que diferentes factores culturales se pierdan. La música, el lenguaje, la gastronomía, el juego, la danza, sí, hay varios elementos que de alguna forma inciden en eso. Hasta ahí vamos. Ese es el fenómeno, Juan Pablo, o sea, el macro problema. ¿Listo? Ahora sí vamos con los procesos. ¿Qué son los procesos en investigación? Son las problemáticas, las pequeñas problemáticas que se derivan de la aculturación, que en este caso Juan Pablo ya la tiene identificada, ¿no es cierto? Y es el tema de la lengua propia, la pérdida de la lengua propia. De la lengua propia. Esa es tu pequeña problemática, de alguna forma. ¿Sí, Juan Pablo? Esa es la problemática que tú vas a investigar. Pero ahí va mi pregunta, Juan Pablo. ¿Con qué comunidad? Porque en esta identificación de la microproblemática hay que ir de alguna forma desglosándolo, ¿no? Entonces tú vas a trabajar, por ejemplo, con la comunidad Quillacinga de Bonuco. ¿Con qué comunidad vas a trabajar? Ya, profe, gracias. Sí, pues sí, ¿no? O sea, principalmente, pues al haber pensado en un plan de aula, pensé pues directamente en el colegio, ¿no? En la institución educativa. Bien, ajá. O sea, Pues primero vamos de lo macro a lo micro, ¿vale, Juan Pablo? Es la comunidad indígena de Quillacinga de Bonuco, ¿no? Sí, sí. Listo. Quillacinga de Bonuco. Listo. ¿En qué institución educativa? Porque eso necesita un nombre y un apellido. ¿Qué institución educativa? Institución Educativa Municipal Obonuco. Obonuco. Listo. Ahí vamos ya. Entonces, el lector de tu trabajo va a decir, ya, listo. Está en la institución educativa Obonuco. ¿Qué grados? Todavía, profe, no he definido, digámoslo así, los derechos básicos del aprendizaje, ¿no? O sea, en base a eso. Listo. Porque, por ejemplo, me planteé unas fases, digámoslo así de manera preliminar, como para identificar, como usted lo dice en primera instancia, la problemática. Y de ahí, digámoslo así, de esa parte inicial, pues digámoslo así, al ser pues investigación, acción, o sea, interactuar con la comunidad con el proceso de que pues, esa interacción genere un producto que de verdad pues sea pertinente, ¿no? Pues para poderlo enseñar, que es lo que yo les decía pues a los mayores, pues ya las autoridades, ¿no? O sea, el problema, digámoslo así, no es en sí el definir la problema, o sea, definir, digámoslo así, qué dar ni no, sino que la pertinencia, digámoslo así, o sea, saber que, por ejemplo, si vamos a estudiar o a sumergirnos sobre el Kansa, pues de verdad ese sea, pues, aceptado, digámoslo así, ¿no? Sea, pues, en concordancia con lo que digan, pues, las autoridades, ¿no? Y entonces ellos, pues, dicen, pues, que sí, ¿no? O sea, porque hay muy leve conocimiento, digámoslo así, ¿no? Algunos mayores y hay un solo mayor que él sí saluda, pues digámoslo así en lengua y todo, pero de ahí para allá pues nadie. Entonces yo les decía, la idea es partir de una base para uno decir, listo, o sea, si es el Kansa, si lo aceptan, y a partir de ahí pues empezamos pues a aplicarlo con todos los conocimientos pues que ellos nos dan, pues, ¿no? Que es a través pues de la lectura que han hecho de los apellidos y de los nombres de lugares, principalmente. Vale. Igual, o sea, el grado está en veremos, ¿no es cierto, Juan Pablo? Sí, yo pensaba en un grado más o menos, porque por ejemplo, pues verá, profe, yo pensaba, o sea, un plan de aula, es que no sé, pues también, pues como usted dice, ¿no? Uno de pronto a veces caminando fuera del tiesto. Entonces, por ejemplo, yo tenía un plan de aula, el cual contenía, digámoslo así, 3 estrategias de aprendizaje, ¿no? Una, por ejemplo, en base a la etnoliteratura, otra en base a la educación ambiental,
y Ajá, otra en base a... ay, se me olvidó esta. De por aquí la tengo. Y otra en base, y esa no la y esa no la he definido bien porque es que no sabía, digámoslo así, si mediar a través de las TICs, digámoslo así, porque pues, mm, digámoslo así, no es algo en lo que he ahondado mucho, pero pues soy bueno, digámoslo así, en eso, ¿no? Por ejemplo, una de mis ya, fortalezas, por ejemplo, yo puedo eh, mostrarles cómo hacer una infografía, cómo manejar, digamos así, diferentes herramientas, eso sí lo podría hacer. Pero ya, entonces son tres estrategias, la otra no me acuerdo, por eso no la, tranquilo. en la agenda, pero son a Vale, vale. través como de ese plan de aula y tres estrategias, pues no sé si sea mucho, digámoslo así. Exactamente, lo que yo les digo, ahí va la pregunta para ti, Juan Pablo, porque a veces nosotros, eh, como te dijera, ¿no? Nos hace falta como salirnos de nuestro cuerpo y mirarnos desde afuera. Y ahí va la pregunta, Juan Pablo. ¿Piensas tú que estás haciendo ahí una investigación o estás haciendo tres investigaciones, Juan Pablo? Pues, profe, yo diría que una, digámoslo así, porque, por ejemplo, bueno, estoy indagando en las causas de la pérdida de la lengua, estoy indagando también por ejemplo, la forma más pertinente de enseñarla también y pues de la mano de los mayores, ¿no? Que sería pues muy importante a través pues de este proceso, ¿no? Y otra, pues, por ejemplo, yo miraba que había, por ejemplo, tesis de la UNAD en las cuales, por ejemplo, claro, solo establecen una estrategia de aprendizaje, Sí, digámoslo así. Pero, pues estaba ahondando, digámoslo así, también pues en buscar cuál sería pues la más apropiada, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, miraba la etnoliteratura, pero entonces sí, la etnoliteratura, pero listo, los pongo a escribir, los pongo a leer, a imaginarse cosas, bueno, también a indagar sobre los mitos, las leyendas, lo propio del territorio, pero se quedaría pues como hasta ahí, digamos así, ¿no? Entonces, verás, por Juan ejemplo, Pablo. yo sí utilizo las TICs y a través de las TICs, eso que hicieron, pues, no sé, podemos hacer una infografía, podemos hacer una pequeña cartilla, bueno, como algo así me imaginaba. Sí, Juan Pablo, lo que yo siento, no sé ustedes compañeros, pues también la idea es como aportar entre todos, pero yo lo que veo, Juan Pablo, es que tú tienes tres rutas, ¿sí? Tienes tres rutas, Juan Pablo, por lo que tú me dices, la etnoliteratura, las TICs, ¿sí? Y tienes otra ruta que me hablabas como de educación ambiental. Son tres caminos distintos, Juan Pablo, ¿sí? Porque implican, por ejemplo, la metodología, por ejemplo, para articular el lenguaje y la educación ambiental es un camino. El lenguaje y las TICs es otro camino. Y el lenguaje, sí, y el lenguaje y esta otra connotación que mencionabas también implica otra metodología. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, Juan Pablo. Pero lo que uno tiene que ver en pregrado, sí, uno tiene que ver tiempos, tiene que ver costos, sí, porque de alguna forma tienes que ir operando en función de los tiempos que se te van dando para la práctica pedagógica, para que tú lleves a décimo semestre y entres simplemente a sistematizar la experiencia. Y ahí es un ejercicio donde tú tienes que irlo definiendo porque tú eres el que conoces tus fuertes. Por ejemplo, yo estudié licenciatura en sociales, ¿sí? La licenciatura en sociales es un mar de conocimiento con 5 centímetros de profundidad. Entonces, ¿qué hice yo? Me enfoqué directamente sobre la historia y sobre la antropología, más sobre la historia. Entonces, ese fue mi campo y sé que de ahí profundicé. Pero esa es una situación en la cual tú, Juan Pablo, debes definir. Y yo te invito que desde tus fortalezas, desde lo que has desarrollado hasta séptimo periodo, tú digas exactamente y te preguntes tú internamente desde tus facultades cuál es el camino, ¿sí? O sea, si tú dices, no, yo puedo manejar, profe, yo puedo manejar más las TICs, puedo trabajar con la configuración de códigos QR, ¿sí? Profe, yo puedo hacer trabajos de animación con sistemas, yo puedo hacer esta cuestión, listo, bacanísimo. O que vos me digas, no, profe, a mí me gusta mucho el tema de lo que hacen los agua con el tema de la construcción del conocimiento, ¿no? El conocimiento de los agua lo hacen caminando sus caminos, ¿no? Es una cosa bien interesante.
Entonces, no, profe, yo quiero enseñar, por ejemplo, educación ambiental, pero sacándolos a los niños de Bonuco a que conozcan la chorrera, a que conozcan los caminos del volcán, ¿sí? O a que conozcan los glifos. Bien, o sea, si lo piensas direccionar, y esa es otra metodología, Juan Pablo, pero ese es un fuerte que tú tienes que de alguna forma identificar. Es que ese sí lo pensé, ese también lo pensé, profe, digámoslo así, como Ajá. esto que se llama la cartografía social pedagógica o cartografía pedagógica o cartografía etnopedagógica también miraba, Ajá. pero lo miraba más como le digo, como la fase inicial de un proyecto de investigación. Si me voy a entender, como la recolección de información primaria, más que como un proceso Más que metodológico de enseñanza, claro. Claro, o sea, ahí es donde, vuelvo y te digo, tienes que tratar que las cosas sean pequeñas, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco y vamos viendo a ver qué grado trabajamos, ¿vale? Sí, Vamos profe, sí, voy a primero analizar a mejor. definir la pregunta problemática y a partir de ahí yo creo que haríamos un gran ejercicio que es definir el objetivo general. ¿Listo? Como yo se los comentaba, no sé, Juan Pablo, si estuviste en el primer CIPAS, ¿sí? Toda pregunta problemática, toda pregunta de investigación, compañeros, nace con la palabra ¿cómo? Perdón. Ay, Dios mío. Perdón. Y los que estuvieron conmigo, ¿por qué se escribe inicialmente con la pregunta ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de estructurar las preguntas problemáticas con la palabra ¿cómo? Y eso lo abordamos en el primer CIPAS. Porque le encontramos una respuesta a la investigación. Más que encontrarle respuesta, es una respuesta que está dada por un proceso, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando ustedes llegan, ¿no? Le dicen, ¿con quién estabas ayer? ¿Con quién estuviste el día viernes? Vergajo, ¿no? Cuando le dicen ustedes a su esposo. Entonces uno dice, como hombre, dice, no, pues estuve con Juan Pablo, ¿sí? Cuando ustedes preguntan cómo, ve, ¿y cómo fue que no viniste acá a la casa? ¿Sí? ¿Dónde andabas? ¿Cómo ocurrió ese proceso? ¿Cómo hiciste eso para no venir a la casa? Entonces uno, ¿qué hace? Explicar la situación, ¿no es cierto? Entonces dice, no, es que yo me encontré con Juan Pablo viendo un partido del Pasto, de ahí yo me fui precisamente al parque infantil, nos tomamos unas cervezas y no, pues sí, por eso fue que no llegué a la casa tarde. Si miran, o sea, la palabra cómo implica que haya un desglose general frente a lo que se busca investigar, ¿sí? O sea, el cómo implica profundidad, porque el qué te va a dar una respuesta muy puntual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que faculta, por ejemplo, qué lenguas hablaba en los pastos? ¿Qué lengua hablaban las primeras comunidades afro en asentarse en Iscuandé y Barbacoas? ¿Cuál es la lengua que más predomina en el departamento de Nariño? Entonces uno dice el español, el inga, el kamsá, el siapiadé, el aguapit, ¿sí? O sea, te implica que las respuestas sean cortas. El cómo, ¿sí? Implica que las respuestas sean más complejas, que uno entienda que detrás de toda esta situación hay todo un proceso, ¿sí? Hay toda una razón de ser. ¿Sí me hago entender, compañeros? Compañeros, entonces escucho, ¿sí me están entendiendo de la importancia de preguntar con el cómo y no con el qué ni con el cuán en Sí, investigación, ¿no? sí, profe. Sí, Y pues sí uno está. asimismo también se plantea Profe, como los objetivos específicos, ese paso a paso que usted dice, como para resolver esa pregunta, ¿no? También, Sí, ahorita ¿cómo? formulada tu pregunta problemática, ya formulamos los objetivos específicos y ya tú me dirás, no, profe, vea, con este objetivo general que se formuló, entonces ya el objetivo específico mío va a ser, voy a coger los glifos, voy a coger la música, bueno, ahí ya miramos qué, ¿vale? Lo primero es definir el cómo. Compañeros y chicas, ¿sí está claro? profe, yo tengo una pregunta y es, por ejemplo, dentro de mi trabajo que envié, no sé si habrá sido posible que lo revisara, teniendo en cuenta pues lo que usted nos indica. Yo había indicado, por ejemplo, la primera dice identificar, pero ya con su explicación ya no le coloqué identificar porque enseguida decía cómo.
Identificar cómo no, entonces lo dejé como cómo la lengua materna impacta la espiritualidad o esa deidad en los sentires, cosmovisión de las comunidades indígenas en Nariño. Ajá, y ahí falta. Ahora te indico. Sí, no pude revisar porque yo, Juan Pablo, creo que hay varios compañeros que ya me han enviado, pero tuve encuentro tutorial el fin de semana, por lo tanto no he tenido el tiempo, ¿vale? Ahorita vamos viéndolos, ¿vale? Listo, Pero profe. si necesitamos, por ejemplo, es lo que ocurre, ¿no? Nosotros también debemos darle un nombre y un apellido. O sea, toda la pregunta que tú me hiciste, pero tú debes decir, por ejemplo, cómo facultar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua tradicional quillacinga, ¿sí? En la comunidad indígena de Obonuco, en la institución educativa municipal tal, grado octavo, a través de la cartografía social, a través del baile tradicional, ¿sí? O sea, tú debes como ir desglosándolo poco a poco. Vámonos haciéndolo con Juan Pablo y vemos si hacemos el ejercicio contigo, ¿te parece? Vale, profe, muchas gracias. Tranquilo. Vamos aquí, volvamos acá, Juan Pablo. Entonces, ¿cómo? Ese es un proceso, ¿sí, compañeros? Hay un proceso importantísimo en investigación que es facultar. ¿Qué es facultar, compañeros? ¿Qué entienden por facultar? ¿Qué es facultar para ustedes? Juan Pablo, ¿qué es? Es como capacidad. ¿Capacidad de qué? No, de decisión, digámoslo así, ¿no? Como capacidad de... Ajá, capacidad de decisión, muy bien. Otra intervención, ¿qué es facultar? Esa capacidad de poder, como de saber hacer, de saber Ajá, pensar, como, no sé, como cuando uno dice el docente tiene la capacidad de dar esa clase. eso, saber hacer. Ese es como lo que resumiría el facultar, el saber hacer, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso es cómo facultar. Juan Pablo, el interés de él, ya se han dado cuenta por lo que ha hablado, es el rescate de la lengua propia, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, profe. Y buscas que el rescate, la salvaguarda, ¿qué buscas? Yo, pues, digámoslo así, teniendo en cuenta que es algo, digámoslo así, que está muy superficialmente conocido, Ajá. yo tenía como fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El enseñanza. Pero entonces no sé si sería fortalecer, si no sería, es otro verbo ahí. Facultar. A ver, miremoslo así, sería, ¿cómo facultar el fortalecimiento o el rescate, más bien creo que es, ¿no? El rescate de la lengua o de la enseñanza. Tradicional quillacinga. Eso es lo que tú inicialmente vas a hacer, ¿no? Ese es tu primer paso, ¿no? Identificar, por ejemplo, qué sobrevive de la lengua quillacinga. Esa es como la primera tarea que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me decías, nombres, identificar apellidos, identificar lugares, eso es lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Eso, ¿qué acciones? El rescate. ¿Cómo facultar el rescate de la lengua tradicional quillacinga? ¿Listo? ¿A través de qué lo vas a hacer, Juan Pablo? Ahí va la selección de uno de los 3 caminos que me mencionaste. De la educación ambiental, de las tecnologías, de la literatura. ¿Cómo vas a facultar ese rescate de la lengua tradicional con tus niños, Juan Pablo? ¿A través de qué? Por ejemplo, hay estudiantes que me lo decían, por ejemplo, a través del currulao, lo decían en el primer CIPAS. Astrid lo va a hacer a través, por ejemplo, del carnaval, ¿no? Habrán estudiantes que lo pueden hacer a través de la gastronomía, de las telas, ¿sí? ¿Tú cómo lo vas a hacer? Escoge un solo camino, Juan Pablo, porque si me escoges los 3, son 3 tesis, Juan Pablo. Escoge solo uno en el que tú digas, profe, yo soy fuerte en las TICs. Yo puedo hacer esto, puedo hacer animaciones, puedo hacer un montón de cosas con las TICs. Listo, vale, es válido. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces tengo que decidirlo. Exactamente, Juan Pablo. Si miran que, o sea, el ejercicio investigativo no es fácil.
pero lo que nos permite a nosotros, y es este ejercicio que yo les estoy haciendo, es como centrarnos, ¿sí? Porque a veces cuando uno quiere investigar de todo y a veces termina haciendo nada, ¿sí? Pero entre más mínimo sea el campo de acción, Juan Pablo, y no lo digo de pronto como en mala onda no, entre menos uno cierre el campo de acción, Juan Pablo, uno puede alcanzar los resultados y los puede hacer tangibles, ¿sí? Porque lo que vuelvo y te digo, 3 caminos son 3 metodologías distintas, Juan Pablo. Son 3 objetivos específicos distintos, porque tú debes cumplir con ese objetivo general. Esa es tu meta, Juan Pablo. Profe, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando, digámoslo así, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, bueno, hay algo que ha servido de mucho rescate, digámoslo así, y es la celebración de las fiestas cósmicas, digámoslo así. Ajá. No sé si a través, porque pues ese es pues un encuentro magno, digámoslo así, ¿no? Un encuentro principal, pues de acá, de la comunidad. No ¿Tú sé me si, hablas de las guaguas de pan? no tanto de esas, sino por ejemplo de la fiesta más que todo se realiza en Obonuco, que es la fiesta de pagamento a la madre tierra y a la semilla. Que eso, o sea, ese es otro tema, Juan Pablo. O sea, ya nos pasamos de lengua y ya nos pasamos al ritual, a la fiesta. Porque acá lo que hay es o sea, yo me refería es como le digo, o sea, lo que importaría aquí es como el espacio, digámoslo así, no que el espacio es el que puede contribuir, bueno, aunque se hable de los entornos escolares, no, tengo que pensarlo mejor, la verdad. La verdad, sí. Uy, porque sí se me saldría de todo. ¿Aló? ¿Se fueron? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿cómo la Qué pena, conexión? se fue la conexión. Juan Pablo, ¿sigues ahí? Juan Pablo, chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Qué pena, Juan Pablo se fue. Vamos. Ahora se fue usted, profe. No se lo escucho. Ay, Dios mío, no. Chicos, Ahora sí. qué pena, se fue la conexión. Vuelvo y la retomo. ¿Listo? Chicos, necesito que ustedes me digan de corazón, mientras se conecta Juan Pablo, si vamos entendiendo el ejercicio desde su experiencia propia. ¿Sí estamos entendiendo? Profe, yo la verdad acabé de ingresar, pero en la parte de la problema de la situación problema, de donde se va a desglosar pues toda la investigación, en este pedacito, Sí. pues sí, 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 Sí. sí, más o De menos. los demás compañeros. Compañeros, dígame de corazón, sí, sí estamos entendiendo el ejercicio, porque la idea es a partir de los ejemplos irles explicando poco a poco cómo se va generando ese proceso, pero necesito que de corazón me digan si lo entienden o no. Yo creo que a veces hay un problema, profe, en lo que ahorita le estaba escuchando con respecto a Juan Pablo, y es la forma como nosotros debemos Sí, abordar una problemática, pero saberla delimitar para que no sea tan grande, ¿sí? Para ajá, que no abarquemos algo tan grande, porque a exacto. veces uno, en la ansiedad de querer hacer algo, uno abarca muchas cosas que no va a cumplir y que son o temas demasiado grandes Eso, y que implican mucho tiempo, más trabajo y todas esas cosas. Yo creo que es la delimitación, quizás la que personalmente a mí me falta saber articular. exactamente, sí, o sea, yo lo que estoy haciendo con estos ejercicios es tratarles de delimitar
lo más alcanzable que se pueda un trabajo de investigación. Por lo que se dieron cuenta con Juan Pablo, ¿no? Pues es un ejemplo nada más. Juan Pablo tiene varios intereses, o sea, su interés principal es la lengua, ¿no es cierto? La salvaguardar la lengua. Pero él dice, pero es que yo soy como bueno en las TICs, pero profe, yo también lo puedo hacer por educación ambiental, también lo puedo hacer con literatura. Sí, son tres campos, chicos, son tres campos y son tres metodologías distintas, son tres tesis distintas, ¿sí? Entonces, vamos perdiendo el tiempo en focalizar en eso. Entonces, ahí también es un ejercicio interno de ustedes y decir, profe, yo soy bueno en historia, profe, yo soy bueno en la etnografía, profe, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de la historia yo puedo enseñar la historia Quillacinga o el tema del aniquilamiento y Quillacinga con los templos. Profe, yo soy bueno con explicando historia a través de la comida, de la música, del currulao, ¿sí? Ahí es de ahí donde ustedes tienen que definir un solo campo y que ese campo en específico se convierta en una herramienta pedagógica para ustedes. Bien, pero ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Antes que nada, chicos, yo les estoy compartiendo por aquí, por el chat, ¿sí? Del Meet, les acabé de compartir el formulario de registro de asistencia. Entonces, por favor, diligencienlo. Ya saben que es como muy, muy, muy sencillo de diligenciar. Vamos con otro pequeño ejercicio, ¿vale? ¿Quién quiere que hagamos el ejercicio de sintetizar su investigación y definir su objetivo general? Los escucho. Pues yo no sé, profe, en el caso mío, por ejemplo, en la parte sintética, pues aprovecho el espacio, ¿no? Qué pena, ¿no? Tranquila, Lo vale, que yo le listo. decía, Entonces, ¿verdad? voy ¿No? a Un planteamiento de mi investigación, entonces se la vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo facultar la lengua materna? Ah, no. Dame un ¿Cómo? segundo. Dame un segundo. Dame un segundo, le escribo, ¿vale? Dame un segundo. Vale. Dame un segundo, dame un segundo. Pues es, a ver. ¿Cómo facultar? No. Facultar, no, ahí no va, porque yo, ahorita usted que dijo facultar, pero no, ahí no iría. Porque la inicial yo la tenía así. ¿Cómo la lengua materna impacta la espiritualidad o esa deidad en los sentires, cosmovisión de las comunidades indígenas de Nariño? Uy, a ver, dame un segundo. ¿Cómo la lengua moderna Con la impacta? lengua materna. La lengua materna. Impacta la espiritualidad o esa No, deidad de los sentires. dame un segundo. Dame un segundo, díctamelo despacio. A ver. ¿Cómo la lengua moderna impacta? Materna impacta la espiritualidad o esa deidad en los sentires, cosmovisión de las comunidades indígenas. Entonces, Ahí nomás. ¿Qué está ahí en primera? Cosmovisión, ¿qué más? cosmovisión de las comunidades indígenas de Nariño. Listo. Ahí, de las comunidades. Hay quietica. Ya les voy a explicar. Silvia, ¿verdad? Silvia. Profe. Ah, listo. Qué pena. Es que pensé que te había sido. Vamos a leerlo todos, compañeros. ¿Vale? Ojo que es un ejercicio, ¿no? No lo vayan a tomar, chicos, a mal conmigo y luego que me vayan a ver en la calle y se me pasen de andén. ¿Bien? La idea es como colaborarles. ¿Qué vemos? ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿Que la investigación está muy grande o es supremamente alcanzable? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cree Silvia? ¿Es alcanzable o inalcanzable? Es que la delimitación sería tomar solo una sola lengua, ¿cierto? Pero yo creo que para que, o sea, sí, está bien tomar una sola lengua, pero para que haya una comparación de por qué tienen esa esencia que es tan intangible y que no se la puede mirar, ¿sí? Solo se la puede sentir, se la puede percibir, pero que está ahí y hace una enorme diferencia, tendría que tomarse las 5 lenguas que se manejan aquí en Nariño para que se note una diferencia. Pero si lo hago otra vez desde las 5 lenguas, otra vez es algo demasiado grande. Claro, Silvia. Consejo, menos, nunca, si se van a acordar de mí, ¿listo? Si se van a acordar de mí es por esa frase. Menos es más en investigación. Son 5 lenguas, ¿sí? Son 5 cosmovisiones, Silvia. Son 5 modos de entender el universo. Son 5 modos y 5 realidades históricas muy diferentes.
porque la realidad del Eperara en los procesos de conquista fue muy diferente a la que vivió el Quillacinga en los Andes, ¿sí? Es muy diferente cómo se midió los procesos de tasación, ¿sí? De indígenas tributarios en cómo se vivió en los Andes a cómo se vivió en la costa, cómo se vivió en la selva. Son 5 contextos muy diferentes. Ahí voy contigo, Silvia. Tienes que priorizar un solo espacio. ¿Por qué? Porque te implica tiempo y porque te implica plata, ¿sí? Porque si me hablas de las 5 comunidades, eso implica ¿qué? Desplazamientos, eso implica ¿qué? Refrigerios, eso implica quedarte, eso implica almorzar, implica desayunar, implica cenar, implica tiempo, implica hablar con los mayores. O sea, sí me estás entendiendo, Silvia. O sea, todo lo que tú te vas a meter, hacerlo, lo puedes hacer, pero es más un proyecto, sí, es más un proyecto, por ejemplo, de gestión gubernamental a un proyecto que es lo que yo les decía, que tienen que focalizarlo hacia un proyecto de investigación, acción educativa. ¿Y qué es eso, Silvia? Identificar la problemática, sí, identificar la problemática cultural, que por lo que veo es lengua, ¿no? Y atenderla o tratarla de solventar a través del proceso educativo que tú estás llevando. ¿Sí me hago entender, Silvia? Sí, profe. En ese caso yo la cambiaría de la siguiente manera. No sé, ¿Cómo usted la me dirá cambiarías? para poderlo cambiar. Diría yo. Tranquila. Ajá. ¿Cómo la lengua materna impacta la espiritualidad, los sentires cosmovisión de la comunidad? No, de las, o en los niños del grado noveno en la escuela San Martín, del municipio de Santa Cruz. Listo. Ahí qué es lo que estoy viendo, Silvia. Que tú lo que simplemente vas a hacer es identificar cuáles son los factores y ahí vamos de pronto con todos, chicos. Nunca hablen en procesos de investigación con impacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impacto es un golpe. El impacto no se puede medir en los procesos sociales. ¿Cómo mides un impacto? Ok, perfecto, profe. El ¿Listo? impacto Eso, es el cambio que yo hago con un proyecto y como este es un proyecto solo de investigación intangible, ¿cierto? exactamente. Entonces, esa palabra impacta, bórrala. ¿Bien? Ok. Ahora, lo que yo veo ahí, Silvia, es simplemente lo que tú vas a ver es identificar la problemática. ¿Y dónde está la acción educativa ahí, Silvia? Ahí no sé, profe. Ahí no Ayúdame está. tú. Tranquila. Ahí no está, Silvia, ¿sí? Por eso es que yo necesito que tú mires, por ejemplo, es muy diferente que tú me transformaras la pregunta de la siguiente, ¿no? ¿Cómo facultar, sí, la salvaguarda lingüística? Profe, buenas tardes. Profe, como yo ya tengo el objetivo, ¿será que puedo realizar una clase particular? Sí, Silvia, vamos a ver, al final miramos qué horario cuadramos, ¿vale? Pero Bueno, déjame terminar y luego cuadramos. muchas Exacto. gracias, profe. Listo, Silvia, vamos con Silvia. ¿Cómo facultar la salvaguarda lingüística de qué comunidad indígena? Es de los pastos, pero entonces yo lo haría de una directamente, no para delimitar, no sea una comunidad, sino sería en una institución, en la escuela de San Martín, del municipio de Santa Cruz. Ahorita lo priorizamos, Silvia. Entonces sería inicialmente como la idea para que tú me digas, claro, profe, esto está más sencillo. No me estaba metiendo en una vaca loca. Listo, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo facultar la salvaguarda lingüística de la comunidad indígena de los pastos? ¿A través de qué lo vas a hacer? A través de los juegos tradicionales, a través de la música, a través de los tejidos pastos, a través de las lecturas de las piedras churas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué herramienta vas a utilizar para facultar ese proceso de salvaguarda? Pues a mí me gusta más la lengua, perdón, la poesía. Ay, Ese es qué mi chévere. campo. Bien. Entonces, A creería- través de la poesía, a través de la producción de poesía o cómo lo vas a hacer. yo creo que sí, la producción de poesía. Y Porque ya yo, has revisado los de BA de lenguaje, ¿lo has revisado, Silvia? el de lenguaje, no, en el semestre pasado hicimos de sociales. Ah, entonces ahí es donde, si vas a coger ese tema, debemos revisar el del lenguaje.
Ok. ¿Listo? Entonces, a través de la poesía, ¿hay poesía tradicional en los pastos? Mm, como le dijera yo. ¿O qué poesía quieres trabajar? Por ejemplo, la etnopoesía. ¿Quieres, por ejemplo, generar con ellos cuentos? ¿Quieres rescatar, por ejemplo, leyendas, mitos de los pastos y eso convertirlo en poesía? ¿Qué buscas hacer, Silvia? Comenta. Lo que pasa es que por lo general los pastos son muy creativos y tienen esa cosa que le digo yo de tienen esa facultad, no sé si algunos Sí, lo se han dado cuenta de ser poetas, de crear, o sea, son muy, sí, tienen esa cosa de hacer poesía, no sabría cómo describirla, pero sí, son muy poetas, o sea, sacan dichos de alguna cosa, arman una frase, son muy creativos. ya, porque poesía es otra estructura, ¿no? Poesía es, por ejemplo, el ejercicio de crear una narrativa real o fantástica, sí, sobre un determinado hecho, sí, y hacerlo durante un proceso de prosa. Sí, entonces yo no sé, y ahí te lo pregunto porque no conozco todos los saberes culturales de las comunidades indígenas en Nariño, ya va mi pregunta. Entonces, por ejemplo, hay, por ejemplo, producción donde digan, suponte tú, el Inti Raymi. Hay una producción poética del Inti Raymi donde tú mires que los abuelitos digan, hace mucho tiempo me contó mi abuelo que el Inti Raymi lo celebrábamos, sí, o sea, que haya una rítmica, que haya una estructura, que haya un componente que tú digas, ve, qué interesante, esto no lo hacen los agua, por ejemplo. ¿Has De visto hecho, que... sí es así, es diferente, no lo hacen los Ah, abuelos. bien, Los de los pastos lo tenemos. entonces, por ejemplo, ¿cómo facultar la salvaguarda lingüística de la comunidad indígena de los pastos? ¿Sí? A través, aquí más de la poesía, dejémoslo abierto, porque pueden haber lo que tú dices, ¿no? Dichos, eh, bueno, pueden haber muchas cosas más, ¿no? No necesariamente poesía. ¿Cómo facultar la producción, la salvaguarda lingüística de la comunidad de los pastos a través de la enseñanza, aprendizaje, mirámoslo así, la enseñanza, a través de la enseñanza, del aprendizaje, aprendizaje ese es ese es de lenguaje, ¿no? A Claro, través porque del área del área del lenguaje, de grado ¿qué grado estás trabajando? pues que me gustaría grado noveno, profe, o grado octavo. Bueno, dejémoslo ahí, pero la tarea, Silvia, contigo va a ser que tú revises esos DBA y me digas si en lenguaje de noveno hay, por ejemplo, un DBA, ahorita lo vemos, un DBA que hable sobre, por ejemplo, que pongas a los niños a producir poesía. Entonces tú puedes llevarte, por ejemplo, a los niños, qué sé yo, a una piedra chura, enseñarles lo que habla sobre la piedra chura, llevar a un abuelito y que les cuente la historia. Ahora sí, niños, con todo lo que nos dijo el abuelito sobre la piedra chura, generemos una poesía, generemos una declamación, generemos, qué sé yo, una canción, ¿sí? Generemos un microcuento. Entonces tú lo que estás haciendo, ¿sí? Y ahí te vas dando cuenta, Silvia, de cómo estás utilizando el saber tradicional y lo estás convirtiendo en una herramienta que va a ser muy útil para el niño porque está utilizando de alguna forma la producción, ¿sí? Del saber occidental para generar, por ejemplo, cuentos, ¿sí? Y eso que va a facultar también, que eso se vaya transmitiendo con los compañeritos, ¿verdad? Sí, profe. Y Ahora sí, dime, tranquilo. qué pena, profe, ser Sí, sí. imprudente. Em, Otra de las cosas, bueno, es que como ya estoy como Juan Pablo Chaver, que quiere una cosa y quiere muchas, Sí, porque pues la idea mía también era crear poesía y por lo menos traducirla con la la lengua lengua pastú, propia. Sí, con la ese lengua puede ser, pero eso puede ser, que te digo, como parte de uno de los objetivos. Bien, ahorita vamos con esto. Silvia, Ujú. de la primera pregunta que tú me hiciste, sí, donde me hablabas sobre cómo la lengua materna, la espiritualidad en los sentires, cosmovisión, ¿es más alcanzable lo que tú querías o esto de cómo facultar la salvaguarda lingüística propia de la comunidad indígena de los pastos a través de la enseñanza y el aprendizaje
del área de lenguaje de grado noveno. ¿Qué te parece a ti más alcanzable? ¿Lo segundo o la idea general que querías? Silvia. Lo segundo, qué pena, profe, tenía apagado el micrófono. Lo segundo es más alcanzable. Es más alcanzable, ¿no? Sí. Entonces, mira, aquí ya vamos desglosando tu idea, ¿sí? Como ya la desglosamos, dame un segundo. Ahora sí, vamos a formular el objetivo general. ¿Cómo quedaría el objetivo general? Silvia. Ya voy, profe, deme un segundito, permítame un segundito. Entonces quedaría de la siguiente manera. Yo el objetivo lo tendría entonces así. A ver, ¿cómo facultar Cambio tu pregunta, ¿no? la propia de la comunidad indígena de los pastos a través de la enseñanza y el aprendizaje rural? El objetivo general sería lograr. No, no, Silvia, ya está hecha la pregunta, ya está el objetivo, mira. Ah, es el mismo, facultar la mismo. salvaguarda. Exactamente, ya está. Ok. Ahí ya tienes tu objetivo general. Ahora sí, Silvia, sí te estoy siendo útil, Silvia. Sí, claro, profe, ¿cómo no? Vale, listo. Ahí ya miras que ya está tu objetivo general. Ahora, como ya está desglosado tu objetivo general, ahora sí tú me vas a decir cómo alcanzar esa meta, Silvia. Primero, Ya, ahí ya van los específicos que sería a través de la realización de una poesía, traducción eso, de una poesía. exactamente, objetivos específicos. Ahora sí, definamos uno a uno. Punto. ¿Cuál sería el primero, Silvia? Realizar una poesía. No. Tiene que ser más complejo, porque realizar una poesía ¿es un objetivo o es una acción para ti, Silvia? Es una acción, perdón. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero aquí sería, por ejemplo, Que los niños aprendan. más que los niños aprendan, ya creo que es una labor un poco más personal de usted, Silvia, como investigadora social. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser levantar o ver, identificar, por ejemplo, ¿no? Identificar los saberes lingüísticos propios identificar los saberes que aún persisten en los abuelos del resguardo. ¿Con qué resguardo piensas trabajar? Resguardo Guachávez de los pastos. Vale. El resguardo de Guachávez. Ahora, pues, lo que me interesa, por ejemplo, ahorita es simplemente identificar los objetivos. Luego miramos la metodología. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer con ese primer objetivo? Ese primer objetivo te lleva a ti, Silvia, como investigadora social, a identificar si hay poesía, si hay dichos tradicionales, si hay lugares que, por ejemplo, tengan un significado, ¿sí? Por ejemplo, las terminaciones en -ker, ¿no? Las terminaciones en -ker determinan lugares, ¿no? Mayasquer, sí, o sea, son lugares. Hay algunos apellidos que deben tener un significado particular, ¿no es cierto? ¿O no, Silvia? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, Quenorán. Quenorán viene se supone, de las primeras etnias que habitaron acá y que conformaron el municipio de Santa Cruz. Listo. Entonces, tú lo que vas a hacer es recopilar toda esa información oral, de sitios, de apellidos. Listo, tú vas a sistematizar todo eso, ¿sí? Lo vas a sistematizar y vas a tener como tu archivito en Word y lo vas a tener en computador. Listo, Silvia, ya tienes eso. Identificaste los saberes lingüísticos propios que aún persisten en los abuelos del resguardo de Guachávez. Historias, mitos, leyendas, todo lo que haga parte de la producción oral. ¿Listo? Okay. Ya identificaste. ¿Qué paso vas a hacer? Segundo. Otro objetivo. Ajá. ¿Qué otro objetivo continuaría? Ya identificaste. El otro objetivo ya que la comunidad
¿De la comunidad o que los estudiantes de noveno? Los estudiantes de noveno. Exacto, ahí ya te estoy trayendo de nuevo acá. Sí, Silvia, no te vayas ahorita a la comunidad. O sea, la comunidad es como el elemento desde el cual tú vas a generar esa investigación de rescate, de identificación de cuentos, de mitos, de leyendas, de lugares, de apellidos. Todo eso lo vas a ir haciendo. Ahí queda la comunidad. Ahora volvamos a la... Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ya identificaste todo esto que sabes. ¿Qué vas a hacer? Teacher, la verdad. Tranquila, No tranquila. sé. No, dale, no, tranquila. Ya identificas. Tu idea es de alguna forma generar procesos de aprendizaje con el área del lenguaje. ¿Qué sería lo segundo? Que a través de la poesía nosotros podamos fortalecer. Fortalecer. Igual, bueno, ahora ya les voy a pasar unos objetivos, ¿no? De investigación, cómo formular objetivos. Fortalecer o ya va lo más operativo. Yo pienso ahí que ya es lo más operativo, Silvia. ¿Sí? Las actividades. Exacto. Más que actividades, ya es como los objetivos que permiten operativizar esas actividades que tú quieres hacer. Aquí, ¿qué sería? Se me ocurre, tú me vas a decir si es lo que quieres o no lo que quieres. Esto aquí ya va lo metodológico, lo estructural. Sí, recuerden ustedes que nuestro horizonte es la investigación-acción educativa. Segundo, como ya tienes eso, lo que tú vas a hacer es estructurar el diseño del plan de aula, de grado noveno, a través de los DBA del lenguaje. Ahí lo que tú vas a hacer ya es la actividad que tú me mencionabas. Vas a hacer todo el desglose por los 3 logros que vayas a escoger. ¿Ya revisaste los DBA? De la parte del lenguaje, no, profe, la verdad. Listo, Silvia. Entonces, ahí va mi invitación. Tienes que acercarte y decirte, profe, va, qué chévere, usted me dio una idea. Recuerda que estuvimos en el CIPAS, va, por ejemplo, un abuelito me contó toda la historia, por ejemplo, de los de la piedra pintada en tal zona o del mantel de piedra, me contó una historia muy interesante. Y veo que esa historia me permite, por ejemplo, en este DBA que habla sobre creación de cuentos, yo puedo hacer unos cuentos con ellos. ¿Tú qué crees? Que, por ejemplo, toda esa tradición oral que está en los abuelitos se pueden generar cuentos. Puedes permitir que el niño faculte sus procesos de lectura, de lectoescritura a partir de las historias que te cuentan los abuelitos. ¿Pueden generar cuentos? Uy, eso no solo cuentos, libros, profe. Exactamente, si miras. Entonces, ahí es donde yo te invito, porque pues el tiempo no me da. Tienes que entrarte a los DBA del lenguaje de noveno y mirar cuáles son los logros que te permiten potenciar ese objetivo general. Mira, facultar la salvaguarda lingüística propia de la comunidad indígena de los Pastos a través de la enseñanza-aprendizaje del área del lenguaje de grado noveno. Sí, pero ese ya es una labor tuya. Sí, Silvia. Sí, profe. Listo, ahora sí. Tercer objetivo. Ya, o sea, tú ya produciste, ya perdón, generaste cuentos, generaste poesía. Profe, vea que hay unos niños que les gusta mucho la música y les gusta el hip hop y me terminaron haciendo una canción. Listo, generaste canciones. ¿Qué vas a hacer con toda esa información? Mostrarla. ¿Cómo la vas Darla a a conocer en una actividad lúdica, que puede ser en un concurso entre ellos de canciones, de por grados o entre los mismos compañeritos, entre grupos. A mí, por ejemplo, se me ocurre que puedes generar sistematizar esa experiencia a través de, qué sé yo, de un CD, a través de una cartilla puedes hacer, por ejemplo. Pero eso no es muy grande, profe. No, porque, por ejemplo, puedes decirme, no, profe, voy a facultar un pequeño libro de experiencias.
En las experiencias tú haces como la selección de las mejores poesías, ¿sí? Y puedes hacerte un librito digital donde sistematices o recopiles toda esa información y permitas que de alguna forma también esa circulación, o sea, haya una circulación de conocimiento, ¿no? Porque si no quedas con esos cuentos y esos cuentos quedan ahí como una experiencia, pero no vas a hacer que esa experiencia se dinamice. O tú me puedes decir, no, profe, a mí se me ocurre que con toda esa información podemos hacer lo que tú dices, ¿no? El primer evento de poesía tradicional de los pastos sobre mitología tradicional andina, por ejemplo, ¿sí? Te vas a hacer un evento, ¿sí? Pero necesitas, ya es una tarea, Silvia, que tú tendrás que develar qué vas a hacer con toda esa información, ¿vale? Listo, profe. ¿Qué Muchas te parece el ejercicio, Silvia? Está muy bueno, o sea, es muy buena la forma como lo explican así y deberían ser todas las clases así bien, bien chéveres, porque no solo eso le ayuda como docente a facultar o a desarrollar o tener claro qué es lo que voy a hacer dentro de mi aula y qué es lo que quiero, cómo lo quiero proyectar, ¿sí? Qué es lo que quiero de mis estudiantes o qué quiero hacer yo con mis estudiantes. Y también es como una forma de enseñanza en la parte de proyectos, ¿no? Yo lo veo como muy similar. Sí, Silvia, vean, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa? Vale, sí, hubo una reunión, o bueno, ustedes creo que estuvieron en una reunión y yo necesito que me sean sinceros, ¿sí? Dígame. Y pusieron pues en cuestionamiento lo poco que me conocen hasta ahora, ¿vale? Y pues sí me preocupa que ustedes digan que de pronto no soy claro, que se notan que no hay preparación en mí o en mi cuerpo de tutores, ¿sí? Porque de alguna forma estos IPAs es de eso, ¿sí? De que ustedes digan, no, profe, va, yo la verdad no le entiendo un carajo a usted, no le entiendo nada, profe. O, profe, mire, pues yo veo que usted está improvisando sus clases, usted no se está preparando. Sí, pero necesito que me sean de alguna forma a mí sinceros y que utilicemos esas tutorías y aprovechémoslas al máximo, como aprovechamos los IPAs. Porque pues sí pusieron como un juego y en tela de juicio lo que yo estoy tratándoles de transmitir a ustedes, ¿sí? Y lo que pues hemos visto en los encuentros tutoriales, pues bueno, Pasto ya lo tuvimos presencial y esperamos que uno lo haya con el segundo o el tercer encuentro ya estemos de manera presencial. Pero seanme sinceros, o sea, sí les sirve estos ejercicios, sí les estoy clarificando las cosas, porque pues hasta donde me dieron a entender, la verdad no estaban a gusto conmigo y con mi cuerpo de tutores. Y me parece un poco complejo. Entonces, Voy a chicos, opinar yo dale, Silvia. en mi concepto y en lo que se ha escuchado y en la percepción mía. Y yo estuve también en esa reunión, la que usted indica. Eh, lo que yo escuché y lo que yo miré de usted es que usted sí tiene una preparación, sí sabe el manejo del tema, sabe qué es lo que, de qué nos está hablando y sabe qué nos está explicando y no nos llega con unas diapositivas a leernos lo que está en la diapositiva o a decirnos muchachos, entreguen los trabajos, porque eso de este cuerpo tutorial que estamos iniciando, no podemos decir específicamente que son malos, pero resulta que en los anteriores semestres, nosotros sí tuvimos tutores que realmente no le mirábamos nada fructífero. ¿Sí? Somos sinceros. No teníamos nada fructífero porque yo creo que más de uno de los compañeros que están aquí y uno, como se dice así, tiene que tener esa cosa de decir las cosas de frente y como son, así como usted no las está preguntando. Y yo no le estoy diciendo ahorita a usted porque usted esté aquí, no, sino porque fue un concepto desde la primera clase que nos gustó. No sé si usted se dio cuenta, todos quedamos a gusto con la clase suya. Vale. ¿Sí? Por eso no quiere decir que nosotros digamos, al quejarnos de los otros, no estamos incluyéndolos a todos, porque si bien usted sabe el manejo del tema, habrá otros que no lo manejan. Que Claro, nosotros verán, chicos. vamos allá y uno ve y uno dice, bueno, o sea, ¿qué nos dijo? Nos dijo mucho y no nos dijo nada. Esa Claro, es chicos. sinceramente, profe. Y no le No, estoy diciendo que usted sea malo, porque yo veo que usted sí maneja y conoce bastante. verán, Silvia y chicos, ¿vale? Yo creo que voy a generar una reunión, ¿sí?
lo que haya pasado antes no me interesa. A mí me interesa de alguna forma defender mi proceso y de lo que Jaime Paz y su cuerpo tutorial hace. Y creo que los de Olaya ya me conocen, ¿vale? Pero yo los invito, si ustedes no saben algo o de pronto tienen alguna duda, hagámosla en el momento. A mí algo que me ha enseñado la vida es una cosa, ¿sí? Que se felicita en público, ¿sí? Se felicita en público y se corrige en secreto. O no en secreto, sino más bien con la persona. Sí, porque pues a veces cuando ustedes dicen ese tipo de connotaciones me veo afectado porque pues creo que desde mi parte y de parte del cuerpo tutorial yo les puedo dar fe que hay un proceso de preparación. ¿Sí? Ten en cuenta que ustedes en este simple ejercicio, cuando llegan con esas ideas grandísimas, interesantes de investigación, pero yo lo siento como un poquito y se dan cuenta que son como más alcanzables, como que no les implica tanta plata, como que no les implica tanto tiempo, ahí ustedes se dan cuenta de que hay algunas cosas que hay que cumplirlas, ¿vale? Pero yo les hago esa invitación, ¿sí? En las tutorías que vayamos a tener, si ustedes no entienden un tema en el momento específico, háblenlo como que, profe, mire, la verdad, ahí siento que, profe, esto no está claro, profe, por favor, vuélvamelo a explicar, estamos en todo nuestro derecho, ¿sí? Pero creo que todo se debe decir también en su justo momento, porque pues, o sea, también me vi afectado porque dije, no, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Si yo sentí también como un buen feeling, como una buena energía con ustedes, pues es el primer encuentro tutorial, pero pues me doy cuenta que las cosas no son. Entonces, yo sí los invito que en el momento díganlo, o sea, de una, así como me los están diciendo, profe, profe Jaime, la verdad, no entendí lo del símbolo, explíqueme otra vez lo del símbolo. Listo, vale, yo llego y pum, lo desgloso nuevamente, pero tratemos como de que las cosas sean a su momento, ¿les parece, chicos? Verano, profe, lo que usted dice es muy cierto. Y quizás lo del pasado no debe implicar en el presente, pero resulta que es la única reunión en la que hemos tenido la oportunidad de hablar. Porque ¿qué Vale, pasa en las otras reuniones? Nosotros hemos solicitado ese tipo de reuniones precisamente, pero no ha sido posible. O en el momento con el docente se le ha indicado, se le ha tratado de decir de la mejor manera que por favor nos dé, o sea, nos explique algo, pero no es posible. Hay docentes que no se permiten hablar. vale. No se permiten, se enojan, se molestan, no les gusta, como que no, dejémoslo allá, sigamos acá y no le paremos bolas. Entonces, se trata de eso, profe. Nosotros, personalmente, le hablo por mí, no sé, mis compañeros, de usted, pues con la primera clase ya tengo una referencia, ¿sí? Con los otros también, de pronto, pero lo que yo le digo, yo hablo personalmente más que todo es de los anteriores, no de todos, porque yo no puedo decir que todos son malos. La profesora la Alejandra es una excelente docente, hay el profesor Jorge Guerrero, ¿sí? Pero pues pero no por eso también tenemos que quedarnos callados cuando hay una No, falencia, hay que no, hablarla, o sea, totalmente, Silvia, totalmente de acuerdo, pero sí es necesario como puntualizar las cosas, ¿vale? Y yo simplemente les digo, para no generar controversias, porque tampoco lo mío es generar controversias, sino avanzar y contarles a ustedes que lo poco que sé les sirva de algo, ¿no? Y que todos su saber me sirva a mí, que es como el proceso no vertical, sino más bien horizontal del conocimiento. Sí, de mi parte, pues está en eso, tratarles de aportar al máximo. Espero que estos IPAs les sirvan a ustedes, pues se está generando una grabación y apenas yo la tenga, yo se los envío, ¿vale? Yo simplemente les pido a los compañeros que utilizamos estos ejemplos, ¿sí? De los ejercicios que hacemos de delimitación investigativa para ir sentando un poco sus trabajos. Y creo que Silvia, como que ya creo yo, ¿sí? Que como que se dio cuenta que, claro, tenía una investigación muy grande, ahora ya está como un poquito más alcanzable. ¿Sí? Entonces, miremos con esos procesos. Si pido disculpas, acabé el encuentro tutorial el día sábado, entonces no he tenido tiempo de revisarlos, ya mañana me comprometo a revisarlos y ya les daré las indicaciones pertinentes. Bien, compañeros, entonces pues yo lo vuelvo a enviar, ¿no, profe? sí, pueden volverlo a enviar. Sí, igual todavía hay un tiempo ahí. Y nada, compañeros, pues espero simplemente que aprovechemos estos encuentros y nada, pues espero serles útil a ustedes de alguna manera, ¿vale? Quedo atento, ya son las 5:35. Envíenme los trabajos y, por favor, si ya lo tienen o como que necesitan alguna orientación,
escríbanme al WhatsApp, les pido un poco de paciencia porque saben muy bien que son como casi 80 estudiantes que tengo, entonces ahí vamos avanzando de a poquitos. Lucho García, coménteme. Sí, profe, buenas tardes. No, pues en mi caso sí, agradecerle porque nos dio esa claridad. Yo trabajo con mi compañero Juan Chaverra y entonces no Ah, sabíamos qué chévere. por dónde ¿Por dónde? arrancar. Como usted dijo, están 3 tesis, dijo, tienen ahí. Entonces yo le decía a mi compañero por las TICs, entonces él me dijo, no, dijo, nos vamos a ir por el otro que era la etnoliteratura. Entonces, Qué chévere. no, de buenas noches y bien, el sábado pues el encuentro también estuvo perfecto, a mí me parece, porque hubo harta participación también. Eso Sí, nomás, no profe. estuvo chévere. No, no, Ujú. igual, pues si ustedes tienen alguna cosa que decirme, aquí estamos abiertos a escucharlos y pues nada, ahí estamos atentos. Sandra, coménteme. Buenas tardes, profe. Buenas, Sandra, Qué pena, espérenme un momento. tranquila. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ya le escucho mejor, Sandra, Verá, coméntame. profe, lo que pasa es que a mí se me ha dificultado un poquito conectarme. Ya, Pues estoy como un poco como desactualizada, profe. ¿Cómo será que usted me puede colaborar por su ya. interno? A ver, venga, hagamos una cosa. Si usted tiene de pronto la idea general de lo que usted quiere hacer como en su investigación de grado, envíemela, porque de alguna forma es la segunda actividad del curso, ¿no? Que usted ya va desglosando como la problemática. Envíeme eso y a partir de ahí yo ya voy como tomando en cuenta la situación y podemos ir avanzando con esas orientaciones pertinentes. ¿Le parece, Sandra? Vale, profe, muchas gracias. Vale, chicos. Nada, pues compañeros, pues muchísimas gracias por su conexión. Espero que hayan generado el registro de asistencia del CIPAS. Y recuerden, pues yo estoy aquí, ya tienen mi contacto, me escriben por WhatsApp. Desde que ustedes me envíen la idea por escrito, para mí se me facilita muchísimas cosas. Bien, chicos, entonces envíenme los trabajos y ahí vamos haciendo la retroalimentación. ¿De acuerdo, chicos? Vale, profe, gracias. Vale, chicos. Otra sugerencia, inquietudes, si estoy siendo claro, si está siendo útil este CIPA, compañeros, los escucho. No sé, Lady, por ahí veo a Gilbert, a Zuley, si está siendo útil, si van entendiendo un poco la dinámica del proceso, compañeros. Sí, profe, pero es que a mí me gustaría es Que que lo mis haga con usted, compañeros persona. no se pudieron conectar, entonces pues queríamos conectarnos con usted, Ya, los 4 integrantes para poder hablar. vale, Zuley, Es que igual deben recordar que solamente pues son 3, ¿no? Tratemos como de ir avanzando con 3 nomás, porque si no eso se termina como convirtiendo en otra cosa y no nos avanza, ¿vale? Pero igual envíeme la propuesta escrita y yo con eso ya tengo como partir, si no me queda difícil ahorita orientarte. ¿Te parece, Zule? bueno, profe, muchas gracias. Por ahí veo Gilbert, Giner Álvarez, sí, van viendo como en este desglose de los ejemplos, si vamos teniendo como un horizonte general del proceso, compañeros. Muy buenas tardes, tutor. Buenas tardes. Hola, Gilbert. Tutor, yo soy del nodo Olaya Mera. Hola, ya. Ajá. Sí, señor. Pues en ciencia estos CIPAS sí nos sirven mucho porque nos ayudan a dar claridad, porque hay cosas que no entendemos o que no sabemos y no podemos esperar hasta la clase para poder descubrirlas. Entonces estos CIPAS siempre nos ayudan a eso, a dar mucha claridad sobre lo que debemos hacer y sobre las dudas que nosotros tenemos, especialmente con usted, tutor. Yo considero que usted ha sido muy enfático en lo que nos ha dicho y en darnos claridad sobre lo que requiere cada trabajo. Vale, Gilbert. Igual yo estoy atento también, ¿no? A las orientaciones por escrito y muchísimas gracias ahí por ese lado. Ginette Álvarez, ¿qué le ha parecido? Si vamos avanzando, si le va dando claridad en su trabajo, le escucho. Ginette Álvarez. Ginette. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por la conexión.
váyanme enviando, ¿listo? Váyanme enviando sus trabajos de manera escrita, que es la actividad número 2, y con eso yo voy a ir retroalimentando. Y de acuerdo a cómo vea la dinámica de cada trabajo, yo ya les diré, miren, tengo esta franja de atención de 1 horita, tal día, ¿por qué no se conecte? Y ya lo hacemos un poco personal, ¿sí? Pero envíenme los trabajos para yo poderlos leer y de alguna forma darle las orientaciones pertinentes. ¿Están de acuerdo? Buenas tardes, profe. Buenas, Lady, coménteme. Pues le quería comentar, profe, en caso del grupo nosotros le enviamos el trabajo. Vale. Si de pronto Sí, usted tenga que hacer para que los envíe. Sí, entonces yo desde mañana, vuelvo, les digo, terminamos Encuentro Tutorial el día sábado y ya me pondré en ello, ¿vale? El día de mañana, miércoles, ya tendrán como las observaciones pertinentes. Entonces, bueno, profe. Chicos, muchísimas gracias por la conexión, espero me hayan firmado asistencia, quedamos atentos, muchísimas gracias por la conexión y nada, pues estamos aquí prestos a cualquier novedad que se vaya dando en el camino. Bueno, un abrazo a todos, buena noche, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.